¿En qué época crees que se realizó este grabado? A. A finales del siglo XIX. B. A principios del siglo XX, antes de la Revolución Mexicana. C. A mediados del siglo XIX, durante el Porfiriato. La respuesta es B. A principios del siglo XX, antes de la Revolución Mexicana. El autor es el artista mexicano Julio Ruelas, que nació en 1870 y murió en 1907. La crítica es un grabado realizado para un contexto en el que el mundo del arte tuvo mucho auge, especialmente en la literatura. La crítica es un autorretrato de Julio Ruelas realizado en 1906, antes de que estallara la Revolución Mexicana. En esta época existía un ambiente de resistencia hacia los cambios provocados por la modernización y la industrialización. El modernismo, además de tener un impacto en la ciudad, se volvió un fenómeno literario en toda Latinoamérica e incluso en las bellas artes. ¿En qué tipo de publicación podrías encontrar este grabado? A. Revista. B. Libro. C. Periódico. D. Anuncio. La respuesta es A. Revista. Ruelas, además de ser artista, era un ilustrador crítico desligado de los cánones artísticos de la academia, como bien se muestra en la mayor parte de su obra. Además, este grabado fue realizado en la época modernista, donde el mayor vehículo de este movimiento eran las obras con un carácter único en cuanto a ilustración y texto. Para los modernistas, las revistas literarias se convirtieron en herramientas útiles para la crítica cultural. La Revista Moderna de México, 1898-1911, fue la publicación más importante de su época, pues presentaba poemas de escritores mexicanos y latinoamericanos. El editor de arte de esta revista era Julio Ruelas, quien creó muchos dibujos que acompañaban a los artículos y poemas. En la crítica, el autor se representa como un visionario y víctima sujeto a cargas eléctricas, lo que significa una metáfora de la tortura que siente cualquier artista respecto a las reacciones más críticas de aquella época, que aparecían en las revistas literarias de México. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, ¿cuál es la importancia del contexto histórico con esta obra? A. El contexto modernista se vuelve un movimiento artístico y literario fuera de los estándares artísticos. B. El contexto modernista fue un periodo que anticipó la Revolución Mexicana. C. El modernismo fue una corriente histórica que propició el desarrollo urbano y la industrialización. La respuesta es A. El contexto modernista se vuelve un movimiento artístico y literario fuera de los estándares artísticos. El modernismo fue un motivo de rebeldía para los artistas jóvenes que no aceptaban las reglas conservadoras de la academia, sino los estilos de vanguardia, siendo lo nacional y la cultura mexicana un tema que prevalecía en sus obras, lo que para algunos modernistas ofrecía una alternativa de expresar el espíritu modernista y la identidad y alma nacional. Actividad. Dibuja tu autorretrato. Puedes cambiar el insecto de tu cabeza y transformarlo en algún elemento que sea más representativo para ti y del contexto político-social del que formas parte.